En México se habla de una Pero yo nueva me normalidad. rebelo contra eso, me rebelo completamente. Me niego a aceptar la nueva normalidad. Eso es la utilización del lenguaje por la clase política para manipular el pensamiento de la gente. Eso es la teoría Sapir-Whorf de lingüística. Si cambiamos el lenguaje, cambiamos cómo pensamos. Esto se hace constantemente y yo acepto que se haga por cuestiones moralmente transversales y aceptables. Te pongo un ejemplo. Cuando se ha feminizado el lenguaje y, por ejemplo, se dice juez o jueza, doctor, doctora, ¿no? Médico, médica, en un intento por transferir al lenguaje esa lucha por la igualdad de género, ¿no? que pensamos la mayoría que es importante. Ujú. Ahí ves cómo estamos influyendo en la forma de pensar, ¿verdad? Bueno, pues cuando un político dice que aceptemos la nueva normalidad, lo que está diciendo realmente es que probablemente que aceptemos una pérdida de libertades contra la que yo me rebelo. Y te pongo otro ejemplo. Por los atentados terroristas del 11 de septiembre del 2001 aceptamos una pérdida de libertades, por ejemplo, cuando íbamos a los aeropuertos. Sí. Ahora, supuestamente, o en gran medida, por el miedo a la salud, ¿qué estamos dispuestos a perder? Y yo eso es lo que no acepto. Ujú. Yo contra eso me rebelo. Ujú. Yo estoy de acuerdo en todas las prevenciones sanitarias que se tengan que tomar, el que evidentemente no se puede hacer ahora mismo y en un tiempo exactamente las mismas cosas que hacíamos, pero el objetivo es volver a la normalidad anterior, Ujú. aprendiendo cosas, estando más preparados para el futuro y corrigiendo cosas que teníamos que corregir, como la lucha en favor del medio ambiente, que eso sigue ahí, que parece ser que ahora ya no existe. Claro. Entonces, eso me preocupa y me rebelo completamente contra el concepto de la nueva normalidad. Yo no lo acepto. China no me vale de ejemplo, porque obviamente China no vale como ejemplo para debatir sobre lo que nosotros podemos pensar en una democracia, no digamos al uso occidental, como libertad, ¿vale? Japón y Corea, que sí que Corea del Sur, que sí que tienen unas democracias más similares, ¿no?, a la nuestra, también hay una diferencia cultural muy grande. Y yo no voy a entrar en qué cultura es mejor o peor, pero desde luego yo creo que en nuestra cultura latina, por un lado, en mi caso latina y europea, no acepto para nada el que se tengan que recortar libertades en función de cuestiones sanitarias. ¿No sería mucho más fácil tener la cuarta parte de políticos y ese otro 75% de políticos reemplazarlos por personal sanitario? Ujú. Probablemente sería mucho más operativo y mantener las mismas libertades. Si simplemente todos los países, como dijo Bill Gates hace varios años con respecto al ébola, hubiéramos tenido una especie de ejército sanitario preparado para emergencias, como tenemos ejércitos militares para emergencias. Todos tenemos, casi todos los países tienen aviones y tanques y normalmente la idea no es usarlos, los tenemos por si acaso. Pues Ujú. por si acaso lo que tendremos que tener es el doble de hospitales, el doble de sanitarios, todo preparado, y si viene una crisis de esta, estar preparados Ujú. para atender la crisis sin recortar libertades. Ujú. Por supuesto, se puede hacer sugerencias a la población y recomendaciones sobre qué hacer y qué no hacer en momentos concretos. Pero yo no acepto recortar libertades. Ha habido muchas generaciones que han luchado por la libertad. Se han hecho revoluciones por la libertad. Mucha gente que ha muerto por la libertad. Y nosotros vamos en contra de toda esa lucha intergeneracional. Ahora todos esos que dieron su vida por la libertad, nosotros les decimos, ay no, que tengo miedo. No, no me parece bien la pérdida de libertades. ¿Cambiará nuestro sentido de la libertad, el significado, la valoraremos más o la valoraremos menos también a la libertad, Santiago? A título individual, yo te puedo decir que evidentemente como cuando a uno le quitan cualquier cosa, lo valoro mucho más. Valorará mucho más las cosas que podía hacer antes y supongo que eso le pasa a mucha gente. Pero estoy persuadido de que desde el poder se va a intentar
que la gente acepte perder una serie de libertades. De eso estoy convencido. Y por eso creo que es obligación de las personas que lo vemos, pues advertirlo, comentarlo y compartirlo. Desde la corrección, sin llamar a ningún tipo de enfrentamiento directo, pero sí que se sepa claramente oye, que hay personas que esto no lo aceptamos y no lo vemos claro, lo vemos profundamente injusto. También nosotros tenemos, o sea, no solo son los gobiernos, no solo, también somos nosotros como individuos los que intentamos replantearnos muchas cosas. Bueno, la autocrítica hacia nosotros yo creo que debe de estar en el camino de darnos cuenta de que estos procesos de manipulación están en nuestro entorno. Pero hay que entender, y yo entiendo que es muy difícil, que hay mucha gente que puede para la que le puede resultar difícil darse cuenta rápidamente de lo que está pasando. Porque ten en cuenta que desde todos los medios de comunicación hay un bombardeo transversal y constante a la persona que está viendo la televisión, que en el sentido de que lo correcto y la única posibilidad es ceder libertades, que es absolutamente necesario. Y además se le inocula a la gente, y esto sí que creo que es algo que los medios de comunicación deberían de reconsiderar, la inoculación del virus del miedo en la gente de una forma exagerada. Yo no digo que haya que perderle respeto al COVID-19, por supuesto que no. Y yo no digo que no haya que tener o prestar atención a las autoridades sanitarias, por supuesto, evidentemente. En Injuria reto a los dioses sale la lucha contra el virus de la viruela por parte del médico Galeno. Y lo que te cuento es que lo más importante que hace la emperatriz Julia y el emperador Severo es atender con rapidez las sugerencias de la autoridad sanitaria de la época, que era Galeno. O sea que ahí ya te estoy diciendo lo que pienso. Pero sí que creo que siendo muy difícil, la gente tiene que valorar que la salud es mens sana in corpore sano, ¿vale? Pero es mente sana también. Es la salud física y la salud mental. ¿Merece la pena una vida sin libertades? Esto es lo que yo creo que tenemos que considerar. Hay que buscar un equilibrio entre prevención sanitaria necesaria, una economía que es la que paga todo, por eso tiene que haber una economía, porque la economía paga también a esos hospitales y a esos sanitarios, y una libertad. Y ahí hay que buscar un equilibrio. El que gobierna dirá que él ha buscado el equilibrio. Yo diré que creo que se ha pasado de frenada mucho y que creo que no ha encontrado lo que los griegos llamaban el adecuado punto medio. Y eso es lo que creo que todos debemos incidir para que se encuentre ese punto medio. ¿Qué pasó con esta, a diferencia de otras pandemias? Bueno, pues eso es un tema para intentar entender bien, porque si vamos, a ver, hay que con mucho cuidado, porque cualquier cosa que uno diga puede parecer que hace de menos las víctimas que han habido. Si en España 25, 30.000 o 50.000 personas, porque todavía hay un debate sobre las cifras, ¿no?, de fallecidos, bueno, a quien ha tenido una pérdida, eso pues no puedo más que unirme a su dolor y lamentarlo muchísimo. Pero en la viruela, por ejemplo, que estamos hablando, las crisis de viruela, las pandemias de viruela en la época antonina, por ejemplo, del siglo II, en el Imperio Romano, implicaban a veces la pérdida de 1 millón de personas en una población de un Imperio Romano de un máximo de 65 millones o 70 como mucho. Con lo cual podemos ver que eso era un impacto brutal, descomunal. Estamos hablando aquí de cifras donde mencionábamos antes que puede haber muerto entre 25.000 y 50.000 personas, ¿no?, en una población total de 47 millones. Evidentemente las cifras, vuelvo a insistir, no se trata de hacer de menos lo que ha pasado. Lo que pasa es que hemos apreciado, y esto es muy bueno, en una evolución humana, hemos apreciado mucho más el valor de cada vida humana.
Eso está bien. Ujú. Entonces, no nos parece aceptable, no ya que muera 1 millón de personas de 40, sino ni que mueran 50.000, no nos parece aceptable. Y eso es bueno, eso está bien, eso está bien. Pero nuevamente, lo que se tiene que trabajar para el futuro, a mi entender, es en ver cómo podemos precisamente en una pandemia siguiente ni siquiera tener esas 50.000 muertes o 25.000 o las que sean, sino muchas menos, sin detener la economía y sin recortar las libertades. Y yo creo que eso puede hacerse y que en eso es en lo que se ha de trabajar, en tener más hospitales, tener más sanitarios, más equipamiento, todo eso preparado para emergencias y luego hacer recomendaciones a la población. Pero yo creo que sin recortar tan drásticamente las libertades y sin parar la economía de forma tan drástica, lo veo que se podría hacer. Y a mí lo que me da miedo es que la clase política tenga la tentación de decir, bueno, si es que lo más fácil es decirle que la gente se quede en casa y lo paramos todo y ya está. Ciertamente eso es lo más sencillo para los que gobiernan. A la importancia de la equidad, los derechos de la mujer igual que los hombres, y bueno, quizá que me hiciera una reflexión al respecto en este sentido. Sí, ciertamente. Yo desde que me comentó una compañera de departamento en la universidad que le había gustado mi primera novela de Escipión, Africanus, Ujú. pero que había encontrado que mis personajes femeninos no estaban muy desarrollados, aquello me incomodó. Me incomodó porque pensé que llevaba razón. Y entonces pensé, ¿por qué me ha pasado eso cuando... Yo me acuerdo incluso cuando estudiaba literatura creativa en Estados Unidos que nos insistían mucho en el equilibrio entre personajes femeninos, masculinos, etcétera, etcétera. Y me di cuenta que eso me había pasado porque en mi afán por ser muy riguroso con los datos históricos, me dejaba llevar mucho por las fuentes clásicas. ¿Y qué pasa? Que los historiadores clásicos, los historiadores hasta hace muy poco eran solo hombres. Y los hombres solo nos han contado la historia de los hombres. Y aún aceptando que en la época del Imperio Romano, ¿no? Había más hombres en lugares de poder que mujeres, no es completo el relato porque sí que hubo unas cuantas mujeres que destacaron mucho, se las ingeniaron para destacar mucho y Ujú. para ser muy, muy importantes en la vida pública, no solo en la privada siempre lo han sido. Y lo que era injusto es que esas mujeres que destacaron también en la vida pública, su historia estuviera enmudecida o silenciada. El caso de Julia es un caso evidente. Llega a ser la emperatriz más poderosa del Imperio Romano. Y sin embargo, su historia no era muy conocida por el gran público. Y por eso escribí yo Julia y por eso quise terminar su historia con Y Julia retó a los dioses. Porque yo creo que esta lucha por la igualdad de género, que me parece importante, importantísima, no solo se hace en el presente y hacia el futuro, que por supuesto, sino también buscando en el pasado y mostrando ejemplos de cómo la mujer, que ya muchas veces ha destacado en la historia y ha sido muy importante. ¿En qué le cambió a usted a nivel personal o qué le está cambiando este periodo de confinamiento? ¿Qué le hizo que replantearse? Bueno, me hizo ver algo que siempre me lo había leído y había pensado, bueno, ya veremos, ¿no? Porque siempre uno piensa, la historia es avanzar hacia adelante y te das cuenta que la historia no es avanzar la historia hacia adelante. La historia del hombre es 2 pasos hacia adelante y 1 hacia atrás. Y todas las generaciones, había leído yo muchas veces, tienen que luchar por la libertad. Claro, mis padres lucharon por la libertad en mi país, se pasó de una dictadura a una democracia, heredas la libertad y piensas, bueno, ya no hay que luchar por esto, ¿no? Ya está, ya ha venido a quedarse. Y de pronto te das cuenta, no, estamos en el paso atrás. En cuanto a la libertad, Ujú. hay que volver a luchar. Hay que volver a luchar por persuadir a todo el mundo de que la libertad es un bien tan precioso como la salud física y la salud mental.